Evangelio de hoy, miércoles 12 de marzo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 29 al 32. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación, y hará que los condenen. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación, y harán que la condenen. Porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en las lecturas de hoy encontramos el tema de las señales. Jesús aparece decepcionado ante la ceguera de las personas. Las mismas que le piden señales como si su sola presencia, su mensaje y sus acciones no fueran evidentes. Y les reprocha citando a Jonás: No tendrán más señal que la de Jonás, cuya palabra llevó a los ninivitas a la conversión y el arrepentimiento. La señal de Jonás es su descenso al abismo, la profundidad del mar y el vientre de la ballena, propiciado por él mismo al asumir su culpa, y su reaparición 3 días después. Jesús tomará sobre sí la culpa y descenderá a los infiernos para resucitar al tercer día. Y esa es la señal. No pidamos otra. Ciertamente a lo largo de los siglos, desde su origen, en la Iglesia se han dado milagros y portentos asombrosos, señales de la existencia y el poder de Dios. Pero lo esencial para nuestra fe es la redención y liberación del pecado y de la muerte que se nos ha dado en Cristo. Ser crucifijos vivientes quiere decir vivir como Jesús vivió, y tener sus mismos sentimientos. Transmitir su mensaje siendo su imagen en nuestras palabras y obras. Es bueno meditar y contemplar la pasión de Cristo, para configurarnos con Él. La señal de la cruz es el signo de Dios con nosotros que tenemos que dar al mundo. Jesús no se cansa de dirigirnos la palabra para despertar nuestro corazón. Incluso esparce la semilla conociendo el terreno poco propicio en el que cae. Las lecturas nos hablan de aquellos que reconocen la sabiduría y la verdad en las palabras proféticas, sin necesitar más pruebas ni más garantías que las del propio corazón. Si hoy no vemos los milagros, los signos que pedían los fariseos a Jesús, es porque, como ellos, tenemos un trabajo de limpieza pendiente. Hay un fariseo escondido en cada uno de nosotros que tenemos que desenmascarar. Jonás descansó a la sombra del ricino. La predicación de Jonás es una invitación a experimentar, como él, una transformación profunda operada a partir de pequeñas señales de bondad, de paciencia y de amor que nosotros hemos conocido en Jesús. Lo mismo que experimentó el profeta al ver crecer y morir al arbusto que le dio cobijo. La Cuaresma es un tiempo de conversión, en el que todos estamos invitados a limpiar nuestro corazón. Hay varias similitudes entre Jonás y Jesús. La gente lo rodea, buscando en él señales que confirmen su poder divino. Pero en lugar de concederles milagros espectaculares, Jesús los confronta con una verdad incómoda. Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Jesús no está negando que Dios pueda realizar milagros. Sabemos que a lo largo de su ministerio, Jesús sanó enfermos, multiplicó panes y caminó sobre el agua. Sin embargo, aquí nos enseña algo primordial. La fe auténtica no depende de señales visibles, sino de una relación de confianza con Dios.
¿Cuántas veces en nuestra vida caemos en la misma actitud de aquella multitud? Decimos, Señor, si realmente existes, dame una señal. O en medio de una dificultad, pedimos, si me sacas de esta, entonces creeré en ti. Pero Jesús nos invita a un nivel más profundo de fe. A una confianza que no necesita pruebas extraordinarias, sino que descansa en el amor y la fidelidad de Dios. La Sagrada Escritura nos enseña que Dios ya nos ha dado la mayor señal de su amor, Jesucristo. No necesitamos más pruebas de su presencia que la cruz y la resurrección. Pero muchas veces, en lugar de reconocerlo en nuestra vida diaria, seguimos pidiendo signos. Nos parecemos a aquellos fariseos que querían ver milagros, pero no estaban dispuestos a abrir su corazón a la verdad. San Juan Pablo II decía que la fe no es fruto de una evidencia material, sino de una adhesión libre al amor de Dios. Es decir, Dios no nos obliga a creer a través de manifestaciones espectaculares, sino que nos llama a un encuentro personal con Él. Podemos preguntarnos, ¿estoy esperando que Dios haga algo extraordinario en mi vida para creer en Él? Muchas veces, el problema no es la ausencia de signos, sino nuestra falta de atención a lo que Dios ya nos está mostrando. Si abrimos los ojos de la fe, veremos sus señales en cada momento, en la belleza de la creación, en la sonrisa de un niño, en la Eucaristía, en la paz que sentimos al orar. No necesitamos exigir milagros porque el mayor milagro es que Dios está con nosotros siempre. El Catecismo de la Iglesia nos recuerda que la fe es un don, pero también una respuesta libre del hombre. No podemos vivir esperando pruebas para creer, sino que debemos dar el paso de confianza. Como dice el Salmo, dichosos los que se refugian en el Señor. Jesús nos desafía a creer sin ver. Recordemos sus palabras a Tomás después de la resurrección. Dichosos los que creen sin haber visto. No esperemos grandes prodigios, sino más bien dispongamos nuestro corazón a reconocer a Dios en lo sencillo y en lo cotidiano. Jesús menciona a Jonás como el único signo que se le dará a esta generación. Pero, ¿qué significa esto realmente? Para entenderlo, debemos recordar quién era Jonás y qué sucedió con él. Jonás era un profeta enviado por Dios a Nínive, una ciudad pagana y corrupta. Su misión era advertirles que, si no cambiaban su forma de vivir, serían destruidos. Al principio, Jonás no quiso obedecer a Dios y huyó en dirección contraria. Terminó en el vientre de un gran pez durante 3 días y 3 noches. Hasta que, arrepentido, clamó a Dios y fue liberado. Luego, fue a Nínive y anunció el mensaje divino. Sorprendentemente, los ninivitas creyeron en su predicación, hicieron penitencia y Dios los perdonó. Jesús se compara con Jonás, pero deja claro que él es más grande. Mientras que Jonás pasó 3 días en el vientre del pez, Jesús pasó 3 días en el sepulcro antes de resucitar. Su muerte y resurrección son el verdadero signo que la humanidad necesita. No se trata de un simple milagro, sino de la mayor prueba del amor de Dios. Hay un aspecto del signo de Jonás que a veces pasamos por alto, la conversión. Jonás predicó el arrepentimiento y los ninivitas respondieron con un cambio de vida. Aquí es donde Jesús nos interpela. Hoy en día, muchas personas buscan experiencias espirituales extraordinarias, pero no están dispuestas a cambiar su corazón. Queremos que Dios actúe en nuestras vidas, pero sin renunciar a nuestros pecados. Nos parecemos a aquella generación que pedía signos sin aceptar el mensaje de conversión. El Papa Francisco nos recuerda que la conversión no es solo un momento, sino un proceso continuo. No basta con sentir arrepentimiento por un instante. Debemos tomar decisiones concretas para vivir según la voluntad de Dios. La Cuaresma, por ejemplo, es un tiempo en el que la Iglesia nos invita a reflexionar sobre nuestra vida
y dar pasos hacia un cambio verdadero. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la conversión es una respuesta al amor misericordioso de Dios. Es decir, no se trata solo de evitar el pecado por miedo al castigo, sino de responder con amor a quien nos ha amado primero. Los ninivitas escucharon la voz de Dios y cambiaron su camino. Jesús nos llama a hacer lo mismo. Él nos ha dado el signo de su muerte y resurrección. Pero ahora nos toca a nosotros decidir si realmente queremos dejar atrás aquello que nos aleja de Dios. No esperemos que sea demasiado tarde. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Pero nuestra respuesta no puede ser indiferente. Que hoy podamos pedirle al Señor un corazón humilde y dispuesto a cambiar. En este pasaje, Jesús menciona a dos grupos de personas que serán testigos en el juicio final contra su generación: la reina del sur y los habitantes de Nínive. Ambos representan ejemplos de cómo se debe acoger la sabiduría de Dios. La reina del sur, también conocida como la reina de Saba, era un monarca que vivía en una tierra lejana. Al escuchar sobre la sabiduría del rey Salomón, decidió emprender un largo viaje para conocerlo y aprender de él. Su esfuerzo y deseo de encontrar la verdad fueron recompensados. Pues no solo reconoció la grandeza de Salomón, sino que también vio en él la sabiduría de Dios. En este pasaje, Jesús nos llama a reconocer el momento presente como el tiempo de la conversión. Nos invita a no esperar a que las circunstancias sean perfectas para acercarnos a Él, sino a tomar la decisión ahora, en medio de nuestras limitaciones. La conversión no es solo un cambio externo, sino un cambio profundo del corazón. Es un retorno a Dios, un abrir los ojos para ver su presencia en nuestras vidas. Y un cambio de mentalidad que nos lleva a vivir según su voluntad. El Papa Francisco nos recuerda que la conversión es un proceso continuo. No es un evento aislado, sino un camino que dura toda nuestra vida. Cada día es una oportunidad para volver a Dios y profundizar en nuestra relación con Él. La fe auténtica no se basa en señales espectaculares, sino en una relación íntima con Dios. Cada momento de nuestra vida es una invitación a reconocer la presencia de Dios y a vivir de acuerdo a su amor y misericordia. Hoy podemos preguntarnos: ¿estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios y dejarme transformar por su amor? No esperemos a que sea demasiado tarde. La conversión no puede postergarse. El llamado de Dios es urgente y depende de nuestra respuesta. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Pero es nuestra responsabilidad abrirle el corazón y tomar el camino hacia Él. Hoy podamos responder a ese llamado con un corazón sincero y dispuesto a cambiar. La conversión no consiste solo en dejar de hacer cosas malas, sino en volver nuestra vida hacia Dios. Es un cambio profundo del corazón que nos lleva a vivir según su voluntad. La Iglesia nos dice que la conversión es ante todo una obra de la gracia de Dios, que hace que nuestros corazones se vuelvan hacia Él. Pero también requiere nuestra respuesta, nuestra disposición a dejarnos transformar por su amor. Uno de los grandes obstáculos para la conversión es el miedo al cambio. Muchas veces nos aferramos a nuestros viejos hábitos, a nuestros pecados, porque nos resultan cómodos. Pero el Señor nos llama a confiar en Él, a creer que su camino es mejor que cualquier otro. Podemos ver esto en la historia de Zaqueo. Él era un hombre rico, pero su riqueza estaba manchada por la corrupción. Cuando Jesús pasó por su ciudad, sintió el deseo de verlo y, al encontrarse con él, su vida cambió radicalmente. No solo decidió devolver todo lo que había robado, sino que ofreció la mitad de sus bienes a los pobres. Su encuentro con Jesús no fue superficial, fue una conversión auténtica. La Iglesia Católica nos invita constantemente a ser una iglesia en salida, que lleve el mensaje de conversión y misericordia a todos. Pero para poder evangelizar,
primero debemos convertirnos nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos. Dios nos llama con amor, pero también con firmeza. La conversión no es una opción, sino una necesidad para quien quiere vivir en comunión con Él. Que no seamos como la generación de Jesús, que pidió señales, pero no cambió su vida. Que seamos como los ninivitas, que al escuchar la voz de Dios, respondieron con humildad y sinceridad. Que el Señor nos conceda la gracia de una conversión profunda y duradera, para que podamos vivir como verdaderos discípulos suyos. Jesús menciona a la Reina del Sur como ejemplo de alguien que supo reconocer la sabiduría de Dios. Ella viajó desde tierras lejanas para escuchar a Salomón. Y, al ver su sabiduría, quedó maravillada. Sin embargo, Jesús es más grande que Salomón. Porque no solo posee sabiduría, sino que es la sabiduría misma hecha carne. Este pasaje nos invita a preguntarnos si realmente valoramos la sabiduría de Dios. Muchas veces buscamos respuestas en todas partes menos en Él. Nos dejamos guiar por opiniones humanas, ideologías y modas del mundo. Pero nos cuesta abrir el corazón a la enseñanza del Evangelio. El libro de los Proverbios nos dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. No se trata de tenerle miedo a Dios, sino de reconocerlo como la fuente de toda verdad y aprender a vivir según su voluntad. Quien se deja guiar por Dios, encuentra luz en su camino y sentido en su vida. El problema de la generación de Jesús no era la falta de signos, sino la dureza de corazón. Querían pruebas externas, pero no estaban dispuestos a cambiar internamente. Lo mismo puede pasarnos a nosotros cuando buscamos milagros. Pero no queremos comprometernos con una vida según el Evangelio. La Iglesia nos ofrece múltiples caminos para crecer en la sabiduría de Dios. La Sagrada Escritura, la oración, los sacramentos y la enseñanza del magisterio. Pero todo esto solo tiene efecto si lo acogemos con un corazón abierto y dispuesto a obedecer. San Agustín decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. La verdadera sabiduría no está en acumular conocimientos, sino en vivir en comunión con Dios. Jesús nos recuerda que en el juicio final serán los humildes y los que respondieron a su llamado quienes tendrán la última palabra. La Reina del Sur y los ninivitas representan a aquellos que supieron reconocer a Dios en su tiempo. ¿Podremos decir lo mismo de nosotros? Es momento de abrir los ojos y el corazón. No seamos como aquellos que, aun teniendo a Jesús frente a ellos, lo rechazaron. Aprendamos de los ejemplos que Él mismo nos pone. La Reina del Sur que buscó la sabiduría con esfuerzo. Y los ninivitas que cambiaron su vida ante el mensaje de Dios. Que hoy podamos renovar nuestro deseo de buscar la sabiduría del Señor, de escuchar su voz y de vivir conforme a su enseñanza. Que nuestro corazón no se endurezca ante su llamado, sino que se mantenga dócil y dispuesto a seguirlo. Pidamos al Espíritu Santo que nos conceda un corazón humilde y sabio, que sepa reconocer la presencia de Dios en nuestra vida y responder con amor y obediencia a su llamado. Así es, las señales y los milagros se pueden encontrar en nuestra vida cotidiana, aunque a menudo no los reconocemos como tales. Muchas veces, estamos tan centrados en nuestras preocupaciones y en lo que no tenemos, que pasamos por alto las pequeñas maravillas que suceden a nuestro alrededor. Cada vez que tenemos una oportunidad de ayudar a alguien o recibir ayuda, estamos experimentando un milagro de amor y compasión. Cuando superamos dificultades, cuando sentimos paz en medio de la tormenta, o cuando una oración es respondida de manera que no esperábamos. Esas son señales de la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. A veces, los milagros no son eventos espectaculares o sobrenaturales, sino momentos de gracia que nos invitan a crecer, a amar y a confiar más profundamente en Dios.
Y todo esto, aunque no siempre lo veamos como señales evidentes, son muestras de su misericordia y amor constantes hacia nosotros. A diferencia de Jonás, quien fue enviado a Nínive para predicar el arrepentimiento, y cuya vida pasó por un profundo proceso de transformación, Jesús no necesitó pasar por esa misma experiencia. Jonás, al ser tragado por el gran pez, vivió un tiempo de oscuridad y sufrimiento. Un descenso al abismo que lo hizo reflexionar y cambiar de rumbo. Sin embargo, Jesús, sin necesidad de pasar por esa clase de prueba, fue Él quien descendió a lo más profundo de la muerte, llevándonos con Él, para ofrecernos la verdadera liberación. Jonás vivió un proceso personal de conversión, de reconocimiento de su misión, y de humildad al comprender que no estaba solo en su tarea, sino que Dios lo guiaba. Jesús, en cambio, ya poseía esa total comunión con el Padre. Y su misión no consistía solo en predicar el arrepentimiento, sino en ofrecer el perdón y la salvación definitiva a toda la humanidad. Mientras Jonás, al ser testigo de la conversión de los ninivitas, se llenó de ira porque no entendió completamente la misericordia de Dios, Jesús, al ver la humanidad perdida en el pecado, nos muestra una misericordia infinita. Él no solo predica el arrepentimiento, sino que se entrega a sí mismo en la cruz, siendo la mayor señal de amor, sacrificio y perdón para la humanidad. La diferencia radica en que Jonás fue un instrumento de Dios para llamar a la conversión. Pero Jesús es el mismo Dios que vino a mostrarnos el camino hacia la salvación. Mientras Jonás necesitó de un momento de oscuridad para cambiar, Jesús no solo vino a cambiarnos a nosotros, sino a transformarnos desde el interior, mostrándonos con su vida y resurrección la verdadera señal de redención. De ahí que hoy, más que buscar señales extraordinarias como las que los fariseos pedían, estamos llamados a reconocer la señal más grande de todas, el sacrificio de Cristo en la cruz. Este sacrificio sigue presente en cada Eucaristía, en cada acto de amor y misericordia. Y continúa siendo la invitación constante a la conversión y a la vida nueva que Él nos ofrece. A lo largo de las reflexiones que hemos compartido, hemos visto cómo la conversión no se trata de simples cambios superficiales, sino de una transformación profunda del corazón. La verdadera conversión nos lleva a vivir según la voluntad de Dios, a confiar en Él y a reconocer su presencia en nuestras vidas. Así como Jonás fue una señal para los ninivitas, invitándolos a la conversión, Jesús se presenta como la señal definitiva. Su sacrificio en la cruz y su resurrección son los actos más grandes de amor y redención que nos llaman a cambiar profundamente. De la misma manera que el Evangelio nos invita a vivir como Jesús vivió, cada uno de nosotros debe aceptar ese llamado a ser instrumentos de su amor y compasión. Hoy, más que buscar milagros o signos externos, debemos abrir nuestro corazón a la gracia que Dios nos ofrece, que es más profunda que cualquier señal visible. Este es el tiempo de vivir la conversión diaria, de hacer del corazón un lugar de encuentro con Dios, y de ser testigos del mensaje de redención que Jesús nos dejó. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.